Generalidades. El retículo endoplasmático es considerado un organelo. El retículo endoplasmático es un laberinto irregular de espacios interconectados delimitados por una membrana. Como podemos ver en la imagen, esta forma de laberinto que tiene. Es el sitio donde se fabrica la mayoría de los componentes de la membrana celular, así como los materiales destinados que son exportados de la célula. Podemos ver en la imagen que el retículo endoplasmático se puede diferenciar en dos partes, que es el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Nosotros vamos a hablarles del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se puede encontrar en las células eucariotas, al igual que el retículo endoplasmático liso, exceptuando los glóbulos rojos y en los espermatozoides. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra envuelto de otros organelos llamados ribosomas, los cuales su función es sintetizar las proteínas. Tiempo. No hay que juzgar al ribosoma solo porque está chiquito. Si recordamos, si para los que vieron Dragon Ball Z, Freezer era una cosita y guardaba un poder. Uf. Es igual, el ribosoma es muy chiquito, pero tiene una importancia para la célula. Gracias a los ribosomas le da esta apariencia de pequeños discos abultados, porque los ribosomas se adhieren a sus membranas. El retículo endoplasmático rugoso está constituido por sacos aplanados o cisternas de 40 a 50 nanómetros de espesor y vesículas de tamaño muy variable, desde los 25 a 500 nanómetros de diámetro. Esta es una imagen real o es una imagen de una célula. Aquí podemos ver el retículo endoplasmático rugoso, es todas esas líneas que se ven. Todo se encuentra muy desarrollado. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra más desarrollado en células que se encuentran en lugares que ocupan que están activamente sintetizando proteínas que se ocupan más, que son las células que se encuentran en el páncreas o las células secretoras de moco que revisten el conducto digestivo. Ok. La imagen que tenemos aquí es una célula que se encuentra en el páncreas, que como ya mencioné, tiene su retículo endoplasmático rugoso más activo, más desarrollado, porque su función es generar proteínas y estar generando rápido. O sea, El retículo endoplasmático rugoso tiene numerosas funciones dentro de la célula. Esas funciones incluyen la transformación y el transporte de proteínas. En especial se encargan de llevar las proteínas al aparato de Golgi. la imagen que está aquí nos muestra el trabajo que tiene todo el retículo endoplasmático con el aparato de Golgi al momento de la secreción de proteínas. Se puede quedar dentro de la célula o por decirlo así, se envuelve en una vesícula y gracias al aparato de Golgi se libera. Funciones de las enzimas del retículo endoplasmático rugoso: sintetizar y el almacenamiento de las proteínas, la glucosilación de las proteínas, que se verá más adelante, y el transporte intracelular. Esta imagen que está aquí puede no entenderse, pero es un carbohidrato ligado a una proteína gracias a la glucolización, que se explicará más adelante. Hablamos celularmente. A lo largo de la historia, los seres vivos hemos evolucionado creando un mecanismo funcional. ¿Por qué digo funcional y no perfecto? Porque existen errores que una sola cosa puede afectar toda una cadena. Más adelante en el video les vamos a explicar un problemita de un gen relacionado con el retículo endoplasmático rugoso. Ahora hablaremos de la estructura y composición del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo llegan los ribosomas del citosol al retículo endoplasmático rugoso? Esto se debe que al momento del que se está sintetizando lo que es la proteína en el citosol, este va a dar lo que es una secuencia de señal. En esa secuencia de señal que se va a encontrar en lo que es el extremo terminal del grupo amino, vaya lo que es una partícula de reconocimiento de señal o SRP que se va a unir en ese extremo. Al momento de unirse lo que es la SRP va a detener momentáneamente lo que es la síntesis de la proteína. Posteriormente, la SRP se va a unir lo que en la membrana del retículo endoplasmático por medio de un receptor.
Al momento de unirse, se abre lo que es un canal de translocación. Lo que es la secuencia señal va a adentrarse y también permite mantenerlo abierto. Mientras que en ese momento ya se reanudó lo que es la síntesis de la proteína y se va entrando mientras que se va sintetizando. En este caso existen dos tipos que se puede dar en las proteínas. Las proteínas hidrosolubles que se han encontrado completamente plegadas en lo que es en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Como he dicho, se va a ir sintetizando hasta mientras que se va entrando. Por lo tanto, cuando una vez que haya terminado lo que es la síntesis de la secuencia polipeptídica, va a llegar lo que es una peptidasa que lo que va a hacer romper lo que es la secuencia señal para permitir lo que se entre completamente y así terminar completamente plegada dentro de la proteína. Por otra parte, tenemos lo que son las proteínas transmembranas. Las proteínas transmembranas tienen un parecido en lo que es en las proteínas hidrosolubles. La diferencia es que al momento estas están parcialmente adentradas, mientras que normalmente lo que es el extremo carboxilo se encuentra en el lado citosólico, mientras que el lado amino dentro del lumen. Esto se debe que cuando se está sintetizando hay una parte en la que es la secuencia polipeptídica que va a haber una secuencia de terminación. Al momento en que llegue en esa parte, en la que llegue en la secuencia de terminación, se va a detener se va a detener el adentramiento hacia lo que es el lumen, dando esa conformación de parcialmente dentro y fuera. Glucosilación del retículo endoplasmático rugoso. Un oligosacario tiene varias, en una proteína difiere o varía su función debido a la proteína. Obviamente no pueden tener la misma función, no sería un caos, y cada quien tiene una función para que esto se caiga en proceso. Entonces su función es que puede proteger la degradación manteniéndola en el retículo plasmático hasta que esta sea plegada correctamente. O también las pueden guiar a un orgánulo específico adecuado al actuar como señal de transporte. Un oligosacárido se fija un oligosacárido ramificado que contiene 14 azúcares a una proteína, pero esta proteína debe tener un sitio especializado para que se lleve a cabo este proceso. Este se transfiere a un lípido especializado llamado dolicol que está presente en la membrana del retículo endoplasmático. Aquí podemos ver este lípido llamado dolicol. Este luego se transfiere al grupo amino de NH2 de la cadena lateral de asparginina en una proteína. Aquí también podemos ver la asparagina. Perdón si me equivoco con el nombre. Este agregado está en un sitio único que es catalizado por una enzima unida a la membrana, que es la oligosacárido proteína transferasa. Esta tiene el sitio activo expuesto sobre el lado luminal de la membrana del retículo endoplasmático. Esto explica por qué las proteínas citosílicas no son glucosiladas de este modo. Se dice que las cadenas laterales de oligosacáridos ligadas a un grupo NH2 de asparagina en una proteína están ligadas por el nitrógeno de NH2. Y esto está pues lejos de ser lo más común de ligaduras encontradas en proteínas. El agregado de un oligosacárido de 14 azúcares en el retículo endoplasmático constituye solo el primer paso de muchas modificaciones para que así la agroproteína madure y pueda continuar con los siguientes procesos. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la glucosa, la manosa, la N se unen así, son ligadas al grupo NH2 de asparginina.
Aquí podemos ver la asparginina, que aquí se ve la NH2. La forma en que llegan las vesículas del retículo endoplasmático al complejo de Golgi se debe a una zona de transición. En esa zona de transición se va a encontrar el retículo endoplasmático, que va a carecer de ribosomas. Ahí en ese espacio se van a exportar lo que son las vesículas transportadoras, que van a estar recubiertas por el tipo COP2. Estas recubiertas se van a desprender de las vesículas de transporte para fusionarse y dar lo que es el retículo endoplasmático del compartimento intermedio de Golgi o Ergic. En ese mismo compartimiento se van a formar lo que son los portadores tubulares vesiculares, que se van a encargar de alejarse del retículo endoplasmático para dirigirse a lo que es el lumen del complejo de Golgi. Las funciones del retículo endoplasmático rugoso son la síntesis de proteínas, que consta de 2 pasos, de la transcripción, que es cuando se sintetiza una molécula de ARN complementaria a la cadena de ADN transcrita, y la traducción, que es cuando el ARN mensajero atraviesa el núcleo hacia el citoplasma. Se une a los ribosomas que lo traducen a una secuencia específica de aminoácidos. Los ribosomas que fabrican proteínas a organelos se unen al retículo endoplasmático rugoso. La cadena polipeptídica naciente atraviesa la membrana del retículo endoplasmático con proteínas de membrana específica y entran a la luz del retículo endoplasmático a medida que se produce la traducción de estos. La importancia de las proteínas en el retículo endoplasmático comienzan antes de la cadena polipeptídica esté completamente sintetizada, que es un proceso que se denomina como cotraduccional. Las proteínas no son liberadas al citosol y por lo tanto no sufren el plegamiento que deben de tener antes de alcanzar el translocador del retículo. Existen, por lo tanto, 2 poblaciones separadas de ribosomas en el citosol. La primera son los ribosomas unidos a la membrana. Están involucrados en la síntesis de proteínas, siendo traslocadas al retículo endoplasmático rugoso. Su destino final puede ser la membrana plasmática, las vesículas secretoras, el retículo, el aparato de Golgi o los lisosomas. Por otro lado, los ribosomas libres no están unidos a ninguna membrana, sintetizan otras proteínas codificadas por la membrana nuclear y se pueden ir al núcleo, a las mitocondrias, los cloroplastos, etc. La síntesis de todas las proteínas comienza en el citosol. Sin embargo, cuando las proteínas deben seguir su camino hasta el retículo endoplasmático rugoso, tienen una señal molecular en forma de una secuencia peptídica, sintetizada al inicio de su extremo amino terminal. Cuando existe esta secuencia peptídica, se llama peptidoseñal. Se interrumpe la síntesis proteica en el citosol gracias a su reconocimiento de una SRP, que significa partícula de reconocimiento de la señal del retículo endoplasmático rugoso. Y esta proteína o ribosoma no prosigue sino hasta que el ribosoma encuentre el retículo endoplasmático rugoso y se organiza en el traslocón de la membrana, el cual permite que la cadena peptídica naciente pase del citosol al lumen del retículo endoplasmático rugoso. Este traslocón es un complejo proteico dinámico que forma un poro acuoso que atraviesa la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que facilita el paso de las proteínas a través de esta membrana. Los eucariotas contienen un retículo endoplasmático rugoso, debido a que se necesita para la síntesis de las proteínas, ya sea de la membrana plasmática o de la matriz extracelular. Es particularmente abundante en las células que se especializan en producir las proteínas que secretan. Por ejemplo, las células acinares pancreáticas sintetizan las proteínas o enzimas digestivas. El plegamiento de las cadenas polipeptídicas, el ensamblaje de los polipéptidos en proteínas constituidas y las modificaciones covalentes implicadas en el procesamiento de proteínas pueden ocurrir durante la translocación a través de la membrana del retículo endoplasmático o el lumen. Uno de estos procesos es el rompimiento proteolítico de la secuencia señal a medida que la cadena polipeptídica se transloca en el retículo endoplasmático.
Las proteínas se translocan a través de la membrana a modo de cadenas polipeptídicas sin plegarse mientras prosiguen su traducción. Por lo tanto, estos péptidos se plegan en su conformación tridimensional en este mismo retículo endoplasmático. Todo esto gracias a unas proteínas especiales que se llaman chaperonas, que facilitan el plegamiento de los polipéptidos. Únicamente las proteínas que están correctamente plegadas son capaces de alcanzar su destino final. Otros procesos que pueden llevarse a cabo en el retículo endoplasmático son el ensamblaje de proteínas de varias subunidades, la formación de los puentes disulfuro, las primeras etapas de la glicosilación y la adición de anclajes de glicolípidos a algunas proteínas de la membrana plasmática. Uno de los fenómenos más conocidos de modificación posttraduccional es la formación de puentes disulfuro, que son los cuales permiten que la cadena polipeptídica se repliegue y adquiera su estructura terciaria. Estos puentes se forman entre las cadenas laterales de los residuos cisteína. Estos enlaces no se pueden formar en el citosol debido al ambiente que tienen, a diferencia que sí se pueden formar en el retículo endoplasmático, ya que este tiene el mejor ambiente para que esto pueda suceder. Adicionalmente, muchas proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso sufren un proceso de glicosilación que es de vital importancia para que se puedan plegar. En este proceso se añaden sus unidades de oligosacáridos a los aminoácidos asparagina de las cadenas polipeptídicas que están creciendo, mientras están siendo traslocadas al retículo endoplasmático rugoso. La glicosilación tiene varias implicaciones importantes. Tienen la naturaleza hidrofílica de los carbohidratos, que aumenta la solubilidad de las glicoproteínas y estabiliza su conformación. Otra función del retículo endoplasmático rugoso es la eficacia de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas requiere un control que asegure que tengan una función adecuada y puedan llegar a su destino final. Mientras que las proteínas que son adecuadamente plegadas y ensambladas salen del retículo endoplasmático y progresan hasta llegar a este destino, las proteínas que son mal plegadas o incorrectamente plegadas son retenidas en el retículo endoplasmático para que se plieguen correctamente o son marcadas para sufrir un proceso de degradación. En ocasiones, los procesos de modificación y plegamiento en el retículo endoplasmático rugoso presentan errores que llevan a una incorrecta estructura final, produciendo proteínas inactivas que no pueden funcionar. Estas proteínas exponen sus aminoácidos hidrofóbicos y pueden formar agregados proteicos tóxicos que perturban la homeostasis en el retículo endoplasmático rugoso. Se estima que alrededor del 30% de las proteínas nacientes no se pliegan o son mal plegadas, por lo que deben ser degradadas. Un sistema de control de la eficacia de la síntesis en el retículo endoplasmático rugoso detecta las proteínas mal plegadas o con errores y las digiere hacia sistemas de eliminación presentes en el mismo citosol. Estas proteínas aberrantes del retículo endoplasmático sufren un proceso de eliminación dependiente del sistema citosólico, ubiquitina proteasoma, por lo que deben traslocarse a través de la membrana hacia el citosol. Una vez en este sitio, las proteínas son marcadas por medio de la ubiquitinación para su posterior degradación. La enfermedad de mutación genética. Aquí la enfermedad de mutación genética que tiene que ver con el organelo que a nuestro equipo le tocó, que es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el síndrome de Burko de Robinson. Primero vamos a ver las generales de la enfermedad Vito rápido. Esta es una enfermedad autosómica recesiva poco común. Se presenta en los 3 primeros años o bien en el periodo natal. Esto, aunque como es poco común, no hay muchos casos, pero se ha comprobado que la mayoría proviene de familias consanguíneas. La causa. Esta es debido a la mutación en el gen EIF2AK3. Esta se encuentra en el brazo corto del cromosoma, como aquí se puede ver este brazo corto. Por aquí está
bueno, se cortó. Por aquí está el gen. Este altera factor de la iniciación de la traducción eucariota 2-alfa-quinasa 3. Este gen es importante porque codifica la proteína PERK, que es la proteína del estrés del retículo endoplasmático. Debido a que no va a codificar, debido a que hay una mutación, no va a codificar la proteína. Esto da a la disminución de síntesis proteicas. También esta proteína da para el funcionamiento de las células del páncreas, que son los que sintetizan insulina. Es que la insulina son los que la insulina es la que maneja los niveles de glucosa, y glucosa es la principal fuente de energía, al menos en nosotros. Y los efectos que causan enfermedad, esto es enanismo, la mineralización deficiente, cambios displásticos y retraso mental. Debido a que no hay insulina, no hay glucosa, y el glucosa es muy importante, como ya dije, es una de las principales fuentes de energía o la principal fuente de energía.